Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Dios los bendiga. Para mí es un grande gozo y gusto de poder estar aquí con ustedes en esta hermoso día que nuestro Dios nos regala, hermanos, la oportunidad que nuestro Padre Celestial nos da, hermanos, de compartir el mensaje de nuestro Dios. Decía nuestro hermano Ricardo, pues este hermano de dónde es, ¿verdad? De Suazo, de Ciénega. Bueno, pues Suazo y Ciénega es mío, hermanos, ¿verdad? Le decía también a la hermana que nos está esperando, somos originarios de San Luis Potosí, pero San Luis Potosí también es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, amén, hermanos. Y pues todo lo que Él tiene, también como herencia lo da a los hijos, hermanos. Gracias a la bendición de Dios, hermanos, estamos predicando en 2 localidades. Ahí, hermanos, en Suazo, Nuevo León, y también en Ciénega de Flores. Y próximamente, hermanos, pues encargamos de sus oraciones. Estaremos iniciando una nueva obra ahí en Suazo, Nuevo León. Vamos, hermanos, en esta hora a estudiar un poquito la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Voy a invitarles a que juntos desarrollemos el mensaje de nuestro Dios. Y que en esta tarde, hermanos, abramos nuestras Biblias en el texto, hermanos, que de antemano pues ya está también aquí en la proyección. Marcos capítulo 16, hermanos, versículo 14 al 16. Esto dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, a través de el punto de vista del evangelista Marcos. Y nos dice, hermanos, el mensaje de nuestro Dios de la siguiente manera. Especialmente, hermanos, nos vamos a centrar en el versículo 15, pero vamos a leer desde el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que dice, hermanos, el hermoso mensaje de nuestro Dios. Instituyendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, una escuela bíblica por primera vez a la edad, hermanos, de 30 años. Y por ahí, hermanos, instruyendo a sus discípulos por 3 años y medio. Y pues en 3 años y medio, hermanos, pues los discípulos aprendieron únicamente lo básico. Cuando el Señor Jesucristo es llevado a la cruz, usted y yo sabemos, hermanos, que aún todavía, pues los discípulos no han comprendido muchas de las cosas. Como todo buen estudiante de escuela bíblica, ¿verdad? Que vamos a estudiar, salimos, graduamos y salimos todavía con muchos interrogantes, hermano. ¿Y ahora qué voy a hacer? Así estaban los discípulos. Bueno, cuando el Cristo, hermanos, después de 3 días de haber estado en el sepulcro, es resucitado, hermanos, y se encuentra entre la hermandad. Tuvo que estar tiempo extra, hermanos, en esta tierra para darles la última enseñanza a los discípulos. 12 hombres de Dios preparados, listos para emprender este viaje preciso y hermoso. ¿Qué? La gran comisión. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema que se nos ha conferido hablarles acerca de la gran comisión. La predicación del evangelio, hermanos, está centrada en la gran comisión. Hoy en esta hermosa tarde, usted y yo, hermanos, estamos aquí. ¿Por qué? Por la gran comisión que encomendó nuestro Dios, hermanos, a esos 12 varones de Dios. Antes de comenzar con nuestro tema, hermanos, vamos nosotros a desglosar un poquito acerca de este versículo, un poquito acerca de lo que dice la palabra. Dice, y les dijo, id. ¿Qué significa la palabra id, hermanos? Tenemos una definición clara, una definición precisa, hermanos, acerca de la palabra id. La palabra id, ahí lo tenemos, viene del término griego, hermanos, perumai. Y la palabra perumai quiere decir, hermanos, o significa camino,
salir, ir, subir, especialmente, hermanos, moverse de un lugar a otro. Este fue el mandamiento que Cristo les dijo a los 12 varones. Vayan y prediquen y muévanse de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Vayan, no se queden aquí esperando. Y así lo hicieron. Ahora dice, ¿a dónde? ¿Dónde vamos a hacer la labor? Por todo el mundo, hermanos. Usted y yo conocemos muy bien acerca de esta palabra, acerca del cosmos, acerca del globo terráqueo, hermanos, acerca de donde vivimos. Eso es donde los 12 hombres de Dios, hermanos, iban a ir a predicar a todo el mundo. Y después dice, hermanos, ahí la clave, predicar, hermanos. Palabra que viene del término griego, hermanos, keruzo. Predicar significa, hermanos, con nuestras bocas hablar un mensaje. Con nuestras bocas, hermanos, pronunciar sonido, proclamar, dar a conocer. Y nosotros se nos encomendó, y especialmente estos 12 hombres de Dios, se les encomendó, hermanos, abrir sus bocas, no para hablar acerca de ellos, no para decirle a la gente, pues yo me convertí porque mira, hice esto, hice el otro. No, iban a presentar el mensaje de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la muerte, resurrección, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hermanos. Eso es de antemano lo que nuestros hermanos, los primeros predicadores de la iglesia de Cristo harían, hermano. Gracias a la gran comisión, hermanos, que está totalmente centrada bajo el amor de Dios, usted y yo nos encontramos aquí. Usted y yo estamos aquí por la predicación de estos 12 varones. Sigamos avanzando ahora sí, hermanos, haciendo una pregunta a nuestro tema. Pregúntese, ¿cuál fue el plan a seguir para lograr esto? ¿Iba a ser fácil, hermanos? No, y mucho menos en aquel tiempo, hermanos. Las mentes judías no tienen nada que ver, hermanos, con la mente de nosotros. Si nosotros en México batallamos para que la gente se convierta a Cristo, para los judíos iba a ser también muy difícil, hermano. Salir y dejar la ley de Moisés iba a ser muy difícil. Pero estos 12 varones de Dios estaban preparados. Solamente nuestro Cristo les dijo, vayan. Y en Hechos 1, usted sabe, hermanos, dijo, esperen ahí en Jerusalén y ahí comenzará la predicación. Entonces, ¿cuál fue el plan a seguir, hermanos? Bajo la unidad, bajo el trabajo y bajo la persistencia, hermanos. Eso fue lo que de antemano estos 12 hombres de Dios harían. Unidad. Esto es equivalente, hermanos, ¿a qué? A fuerza. Los discípulos necesitaban de fuerza. Es ahí que por eso Cristo les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque recibirán poder que venía de Dios, hermanos. Cuando viene en Hechos capítulo 2, el momento del día de Pentecostés, hermanos, ahí los apóstoles son llenos del poder de lo alto. Y esta fuerza la necesitaban, hermanos, totalmente. Acompáñenme a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, por favor. Juan 17:23 dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Cristo, hermanos, estaba comunicándose con el Padre. Cristo estaba orando al Padre. Y le dice, hermanos, ahí en Juan 17:23, lo siguiente. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que tú o yo, Padre, seamos uno. Esa es la deidad de nuestro Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Pero que también ellos, ¿quiénes? Los discípulos, ¿quiénes? Nosotros, hermanos, seamos uno. Se nos hablaba, hermanos, los días anteriores acerca de esto. Se nos hablaba, hermanos, acerca de que no hay en el cuerpo de Cristo división. Todos necesitamos, hermanos, unidad. Todos necesitamos esforzarnos, hermanos, para llevar la predicación de las buenas nuevas de salvación. Todos necesitamos unirnos, hermanos. ¿Para qué? Para ir, hermanos, y voltear los pueblos. En el libro de los Hechos, hermanos, está una historia muy hermosa, donde dice, hermanos, que los discípulos, los apóstoles llegarían a los pueblos. ¿A qué, hermanos? En pocas palabras, a voltearlos de cabeza.
Porque el dueño del mundo, aparentemente, hoy en la actualidad, es aquel, hermanos, que anda como león rugiente, esperando a ver quién se deja devorar. Y a nosotros nos toca como cristianos, hermanos, para continuar con esta labor, unirnos, hermanos. Unirnos como está ahí una imagen. Todos están unidos para ir al mundo a predicar, hermanos. Para echar mano de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. 12 hombres, hermanos, emprendieron este gran reto, hermanos. ¿Acaso no es un reto predicar? No es fácil, hermano. No es fácil llevar las buenas nuevas de salvación. 12 hombres de Dios, valientes, preparados. Usted y yo venimos aquí, hermanos, porque somos valientes, porque nos venimos a preparar. Venimos, hermanos, a ese lugar que es el campo militar, porque somos nosotros soldados de Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, por parte de Pablo a Timoteo: tú pues, como buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Y aquí venimos a prepararnos. Y afuera, hermanos, venimos nosotros ahora a llevar a cabo, hermanos, la labor de la teoría que venimos a recibir aquí. Ahora vamos a la práctica. 12 hombres de Dios, totalmente, hermanos, entregados a este servicio. Continuemos con nuestra clase en este momento, hermanos. Muy bien. Decíamos ahorita, hermanos, que para poder lograr esta grande bendición, este grande trabajo, se necesita eso, hermanos, mucha unidad. Se necesita trabajo, el cual no es nada fácil, hermanos, pero el más maravilloso del mundo. ¿No es el más maravilloso del mundo? ¿No es el lugar, hermanos, de trabajo más maravilloso del mundo? Es un lugar, hermanos, donde no estamos recibiendo dinero económico, moneda económica. No estamos recibiendo más que la bendición de Dios, hermano. Un lugar tan hermoso, hermanos, donde laborar. En Hechos 2:17, hermanos, dice la palabra de nuestro Padre Celestial de la siguiente manera. Dice el escritor sagrado Lucas, y nos dice: y en los postreros días, citando Joel 2:28 al 32, dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu de Dios está disponible para todo aquel que quiera. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos una gran labor y un gran trabajo. No tenemos ninguna excusa para decirle a Dios: no puedo, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en usted y en mí. Y el Espíritu de Dios nos ayuda, hermanos, a que podamos hablarle a la gente. ¿Recuerda usted, hermanos, cuando Cristo les dijo a los discípulos, cuando estaban en la escuela, y les dijo: no se preocupen lo que ustedes hablarán? Muchos los azotarán y los llevarán a las cárceles ante reyes, pero no se preocupen, porque el Espíritu os dará palabra. Y eso nos sucede a todos, hermanos. A veces hasta nos quedamos asombrados de la forma en que yo le hablé a aquella persona y decimos: ¿de dónde salieron tantas palabras? ¿No llevaba usted un libro, hermanos? ¿No llevaba usted un libro, hermanos, que le dijera: vete para acá y vete para allá y luego dile esto y dile aquello? No, fue el Espíritu de Dios que hizo, hermanos, que usted y yo lleváramos esta labor. Predicar donde quiera, hermanos, en cualquier parte del mundo, especialmente en las plazas y etcétera, lugares más, hermanos, que tenemos. Ahora, decíamos también, hermanos, perseverancia. Perseverancia. Esto es, hermanos, sin desmayar, sin parar, sin ninguna, hermanos, sin ninguna excusa para predicar el evangelio. Oye, hermano, está lloviendo, el cielo se está cayendo, deja que se caiga el cielo, no importa, hermano. Hoy tenemos la bendición que podemos llegar en avión, en tren, en barco, en carro. En aquel entonces no, hermano. Y aún así se llevó a cabo la labor. En Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 5, vamos a leer, hermanos, lo que la Escritura dice. Hechos capítulo 4, versículo 5. En adelante dice así: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas,
Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Imagínese usted, hermanos, que en esta semana hicieran un edicto en la ciudad donde usted radica, y que se nos prohibiera predicar el nombre de Cristo, hermanos, que nos prohibiera predicar el evangelio, y que usted está delante del alguacil, está delante del oficial al cual está encargado de guardar las leyes, y que nos diga: ¿en el nombre de quién estás predicando? Y nosotros pues, ¿le diré o no le diré? Híjole, es que me va a encarcelar, es que me va a azotar. Y estos hombres valientes, hermanos, perseverando unánimemente en todo, les dicen: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre estamos predicando, en ese nombre. Y mire qué barbaridad, hermanos, que cuando estos hombres siguen predicando ahí en el lugar donde se les prohibió, seguían predicando, hermanos, porque perseveraban, seguían insistiendo, hermanos. Ellos creían totalmente que había gente que necesitaba, hermanos, del evangelio totalmente. Sí, mire, predicamos hoy en las plazas. Tenemos la bendición de predicar el evangelio, hermanos, de que la gente está ahí en las plazas y usted llegue con una bocina y predicarle a los ancianos, predicar, hermanos, totalmente ¿a quién? A la gente, persona a persona, a través de los folletos. Predicar, hermanos, ¿dónde más? En cualquier parte donde Dios nos permita predicar el evangelio, hermanos. Y asimismo, aquí en la congregación, tener esa labor y esa perseverancia. Hermanos, que nos dijeron allá en el rancho fulano de tal que no fuéramos, porque nos iban a golpear. Yo no voy, no, hermano, no, olvídese, no. Recuerde las palabras del Cristo en el Sermón del Monte, que todo aquel es bienaventurado cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos. Nosotros somos bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos cuando esto sucede en nuestras vidas. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. El morir es ganancia. No importa que en esta noche, hermanos, claudiquemos, estemos muertos, perdón. No importa que en esta noche Dios nos diga: hasta aquí terminó tu labor. Hicimos lo que pudimos. Y aún dice la Escritura: siervos inútiles somos. Porque lo que hicimos, solamente hicimos, hermano. La palabra inútil no es una ofensa, hermanos, en el idioma griego, sino que quiere decir, hermanos, que hicimos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitieron. Hicimos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitieron, hermano. Eso es lo que hacemos. Ahora, número 2, hermanos. ¿Cómo lograron esta gran labor los discípulos, los apóstoles? Bajo un plan, una estrategia, hermanos. Hoy en la actualidad, hermanos, hay infinidades de métodos evangelísticos. Muchos métodos que han diseñado hermanos de la iglesia, muy buenos, hermanos. Muy buenos. Pero en aquel entonces, hermanos, no existía un plan escrito de evangelismo. Ellos tenían, hermanos, que de antemano llevar a cabo la labor que Cristo les había encomendado. ¿Y cuál es esa labor? ¿A dónde? A Jerusalén. Lea conmigo ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, dice la Escritura así, hermanos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el plan evangelístico. Hoy tenemos toda la tecnología del mundo, hermanos, para poder sacar, hermanos, una fotografía del satélite para ver la colonia donde vamos a evangelizar, donde vamos a sitiar, donde vamos a llevar el evangelio. Y hacemos un plan: mira, esta semana nos vamos a ir a esta colonia y esta semana a otra colonia. Cristo les dejó un plan estratégico, hermanos, a la cual ellos
deberían de cumplir. Tenemos ahí un pequeño, hermanos, no se alcanza a ver bien, pero esta es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén supuestamente, hermanos, tenía 200,000 habitantes aproximadamente. 200,000 habitantes. La colonia, hermanos, donde nosotros queremos iniciar a predicar el evangelio, allá en Suazua, una congregación más, allá en la colonia Real San Pedro, tiene aproximadamente 3,500 almas. Y platicábamos y decíamos, con el 1%, hermanos, que viniera a los pies de Cristo, ¿cuántos serían, hermanos? De entre 2,000 almas que habitaban. Pero cuando venían las fiestas, no habían 2,000 almas, habían muchas más, hermanos, almas, pero habitaban ahí 200,000 almas en Jerusalén. Este es el plan a seguir. Primero, número 1, hermanos, dice la palabra que iban a ir a Jerusalén. Sí, esto quiere decir, hermanos, o era conocido totalmente la ciudad de Jerusalén como Urasalim, como Salem, como Jebús, la ciudad santa, Elia capital y el Quds. Muy bien, pero Jerusalén, hermanos, Jerusalén es el tipo de ¿qué? De la familia. Hay que predicarle, queridos hermanos, primero a la familia, primero a los hijos. Hay que predicarle a ellos, hermanos, porque para poder llegar a ser ancianos de la iglesia, usted sabe cuáles son los requisitos. Hay que predicarle a los que están cerca de nosotros, hermano. Este es el plan que Cristo les dijo: no se vayan tan lejos, no se vayan ahorita a todo el mundo, literalmente, vayan primero a Jerusalén. La familia directa, hermanos, sí, aquellos que nos rodean, los que están cerca. Los apóstoles fueron a donde a predicar, hermanos, al templo. Estaban predicando ahí. Ahí comenzaron a la predicación del evangelio, hermanos. Estos eran los suyos, su ciudad, donde ellos radicaban, donde ellos estaban. Bien, pero también nos dice, hermanos, que a Judea, que que los discípulos fueran a Judea. Judea, hermanos, era el lugar más grande de Palestina. Abarcaba el territorio, hermanos, que antiguamente correspondía a las tribus de Judá, de Simeón, de Dan, de Benjamín. En ella, hermanos, se asentaban lugares tales como Belén, Betania y Hebrón. Aquí tenemos un pequeño mapa acerca de la ciudad que estamos hablando. Judea. Judea viene a tipificar, hermanos, la predicación más allá de nuestro alcance, más allá de nuestra comunidad donde estamos predicando. ¿Ya sitiaste la comunidad donde predicamos? Bueno, vámonos a las colonias más allá. Judea estaba más allá, hermanos, de donde empezarían. Mire, ahí está el mapa. Ahí está Jerusalén y hacia la parte de abajo, ahí estaba Judea. Hay que ir más allá a predicar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, en la segunda carta, capítulo 4, le dice lo siguiente, hermanos, a nuestro hermano Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fuera de tiempo, fuera de lugar, vámonos más allá, hermano. Pues ya acabamos la colonia, pues vámonos a las otras colonias más allá a seguir predicando el evangelio, porque hay muchas almas que están necesitadas del evangelio, hermanos. Esto significa entonces, hermanos, claramente que no solo nos quedamos predicando a la familia primaria que vienen a ser nuestros hijos, sino también a la familia secundaria, hermanos. ¿A quién? A papá, a mamá, a los tíos y a toda la gente que está un poco más cerca a nosotros, hermanos, que a nuestra familia. Bueno, después dice la escritura que hay que ir a Samaria. Samaria era un lugar donde no iban a ser bien recibidos, porque los samaritanos y los judíos, ¿qué pasaba con ellos, hermanos? No se podían ver. Estaba altamente prohibido, hermanos, que un judío estuviera cerca, hermanos, ¿de quién? De un samaritano. Y que un samaritano se juntara con un judío y viceversa. Esa es la labor más difícil, hermanos. Una labor difícil, pero hay que hacerla. Una labor de entrega, pero hay que hacerla totalmente, hermanos. Es difícil, pero no es imposible de hacer. Esto es lo que los americanos llamarían las misiones. Vámonos a las misiones, hermano. Vamos a predicar el evangelio lejos. Después de haberle predicado a mi familia, después de haberle predicado a mi comunidad, ahora me voy a ir a predicar más allá. Más allá, hermanos, de donde yo estoy. Más allá de mis fuerzas. Sí, hermanos.
Sí, decimos que Samaria era la provincia central de Palestina, hermanos, situada entre Judea y las cordilleras del Carmelo. Samaria viene a tipificar a aquellos que no son nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, aquellos los que viajan en el camión. Hay un hermano en Real de Palmas, hermanos, que en el camión evangelizó a una familia. Una persona, el hermano estaba leyendo la Biblia, quien ahora ya es nuestro hermano, y se le hace una pregunta, igual como aquel etíope iba leyendo y no entendía nada. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el hermano le dijo: pues no hay quien me explique. Bueno, y el hermano comenzó a hablarle ahí y le dijo: mira, podemos enseñarte lo que la palabra dice. Y así fue como esta alma llegó, hermanos, a los pies del Señor. Y la familia está congregándose, hermanos, ahí en Real de Palmas. Y así como ellos hay muchos, hermanos, que en cualquier parte del mundo donde van predican el evangelio. Pero hay lugares, hermanos, donde no somos bienvenidos. Y aún así predicamos así el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos entender, hermanos, totalmente como todos los medios que podemos tener para poder propagar el mensaje más allá de donde estamos hoy, hermanos. Hoy la tecnología nos ha ayudado bastante, mucho, hermanos. Mire que hoy predicamos así, en las calles, persona a persona. Hoy predicamos por medio de ¿qué? Folletos, hermano. Hoy predicamos por medio de la radio. Bueno, ya no se ve, ¿verdad? Pero predicamos por medio de la radio. Predicamos por la televisión. Predicamos, hermanos, por la radio, internet. Predicamos, hermanos, por todos lados. En aquel entonces los apóstoles no tenían ninguno de estos medios. No hay pretexto para no predicar, para llevar a cabo, hermanos, la labor más grande que tenemos, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar, hermanos, en esta tarde hablando acerca del resultado que usted y yo ya sabemos. El resultado, hermanos, de la predicación. No viene usted, hermano, no vine yo a venir a traer un show para divertirlos. No venimos nosotros, hermanos, aquí a traer un concierto para divertirnos. ¿Para qué venimos? ¿Cuál es el propósito de la predicación? Ganar almas para Cristo, hermanos. Resultado: un gran número de conversos. ¿Cuántos? 3,000. Después 5,000. Y después el número ya no se sabían. Eran tantos cristianos, hermanos, tantas personas, que Lucas ya no podía contar. El resultado, hermanos, fue y es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa grande promesa, hermanos: en ti serán benditas todas las naciones. Todas. Aquella promesa como las estrellas, así será tu descendencia. Aquella promesa, hermanos, también como la arena del mar, así será tu descendencia. Se sigue cumpliendo la gran comisión. Y si en esta tarde hay alguna persona que quiera obedecer a los pies de Cristo, que quiera hacer historia todavía de la gran comisión, porque todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos historia de la gran comisión. Sin ella, hermanos, usted y yo no estaríamos aquí. Yo le invito, amigo, en esta tarde que tome la mejor de las decisiones. Aquí adentro no hace frío, el agua está lista para que usted le diga a nuestro Señor, obedezca al mensaje de salvación y venga a los pies del Señor. Hay un himno que ha sido preparado para este momento, el himno de invitación, y si usted desea, amigo, ser parte de esta gran historia, venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
seguir tu caminar, Señor.